Aleluya. Bendito sea el Señor que nos permite saludarnos aún desde estos entornos virtuales. Casi no es lo mismo que en el aula de clase, que sabéis que os presentamos la mano, pero también es una oportunidad que el Señor nos permite estas tecnologías para comunicarnos y podernos compartir las clases de enseñanza evangélica que tanto bien espiritual nos hacen a todos, a los docentes y a los alumnos. Si os parece, vamos a comenzar la reunión como hacemos en el tiempo presencial, orando. Amado Señor, te encomendamos esta clase, te encomendamos, Señor, también esta forma de enseñar las clases de forma virtual para que tú te manifiestes, porque es tu Espíritu, Señor, quien se manifiesta de una forma o de otra en el corazón de los alumnos para ungirlos por tu Espíritu Santo y para edificarlo y fortalecerlo en la fe, Señor. Te ruego por sus familias, te ruego por sus hermanos en la fe, en los cultos, y te ruego, Señor, también por sus compañeros de clase y por sus maestras y profesores. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Vale, pues tenemos esta unidad didáctica denominada Moisés, siervo de Dios, en las cuales vamos a tratar las aventuras del libro del Éxodo, que significa salida. Israel se encontraba en Egipto, donde había llegado 400 años antes, en la famosa historia de José. Allí se había sentado en una tierra privilegiada, en la tierra de Gosén, y se habían multiplicado, como dice la escritura, el Señor los había fructificado y llegaban a ser más de 2 millones de personas. De tal manera que el rey de Egipto, Faraón, tenía temor de que este pueblo, Israel, el pueblo de Dios, se pudiese unir a otros reinos enemigos y le pudiesen combatir en la tierra. Pretensión que no tenían los israelitas, aunque vemos que se desata un tiempo de furia en la nación de Israel. El pueblo empezó a ser empobrecido por parte de las autoridades egipcias, empezaron a ser maltratados e incluso la cosa fue a más. El faraón dio la orden de que todos los israelitas se encargasen de la construcción de ciudades de almacenaje. Aquí vemos cómo tenían que construir con ladrillos, y de hecho los ladrillos también lo tenían que preparar, cogiendo de las riberas del río Nilo con cañas que troceaban y luego mezclaban con barro, y como se hace con la plastilina, la formaban y la dejaban secar al sol, y cuando se endurecían ya tenían los ladrillos para las construcciones de estas ciudades. El pueblo se encontraba abatido, el pueblo se encontraba mal, pero era el pueblo de Dios, pero no estaba en su casa, estaba en tierra ajena. Y Dios a veces permite que cuando no estamos en los caminos del Señor o estamos en los propósitos para los cuales el Señor nos ha creado para su gloria, permite azotes externos que nos llevan a rectificar nuestros caminos, como va a ser el caso de esta nación de Israel. El faraón tuvo un plan maligno porque dice la escritura que usaba de astucia, que viene del adversario del Señor, y no solamente los oprimía, sino que como veía que el pueblo de Dios seguía multiplicándose, dio una orden terrible, que las parteras que atendían el alumbramiento de los niños matasen a todas las criaturas recién nacidas. Este exterminio
fue prevenido por el temor de Dios de las parteras. Ellas se enfrentaron a la máxima autoridad del imperio egipcio, el imperio más grande que había entonces sobre la tierra. Ellas, dice la escritura, que tuvieron temor de Dios. Y a veces nos encontramos en encrucijadas duras, donde obedecer a una autoridad significa desagradar o desobedecer algo que a Dios no le agrada, como es la matanza. Ellas se enfrentaron y cuando el faraón les preguntó, ellas argumentaron que eran las hebreas mujeres fuertes que ya habían dado a luz a los bebés. Y dice la escritura que por haber las parteras temido a Dios, Dios las prosperó, a ellas y a su familia, bien por Cifra, bien por Fua, bien por todas las personas que protegen la vida, que previenen los abortos, que previenen buscando medicamentos para salvar vidas o para dar mejor calidad de vida. De las aguas de la muerte, resucitando para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. De esta manera, Moisés estaba vivo y en un lugar fabuloso. No estaba en un lugar cualquiera, sino que estaba en el propio palacio del faraón, aquel que había decretado la orden de su muerte. Pero como vemos en la ilustración, el bebé lloraba. ¿Y por qué llora un bebé cuando tiene 3 meses? Pues porque tiene hambre. Y la naturaleza ha provisto de pechos a las mujeres para amamantar, dar leche a las criaturas, pero solamente a las mujeres les sube la leche cuando han dado a luz un bebé. Aunque todas las mujeres tengan pechos, solamente les sube leche a aquellas que han dado a luz. Entonces precisaban de una nodriza, una mujer que tuviese un bebé, y cuando fueron a buscar a una, Miriam salió y le ofreció una nodriza. Sí, dijo la hija del faraón, busca una nodriza, busca una mujer que pueda amamantar a esta criatura, que yo le pagaré. ¿Y sabéis a quién buscó Miriam? Efectivamente, buscó a su propia mamá, a Jocabed. Qué inmensa alegría tendría que sentir esta mujer cuando sabía que su hijo, además de estar vivo, el Señor le estaba permitiendo la oportunidad de amamantarlo. Y no solamente era nutrirlo, sino educarlo emocionalmente, mostrarle su verdadera identidad como hijo del pueblo de Dios, como hebreo, enseñarle las cosas de Dios, como el Señor nos ha permitido a las familias educar a nuestros hijos en los caminos de la fe, enseñándoles todas las cosas que el Señor revela en sus sagradas escrituras. Pero la mamá adoptiva, la hija del faraón, esta mujer noble, también apreciaba y quería a Moisés. Y ella dice la escritura que lo instruyó en toda la sabiduría de los egipcios. Imaginamos a Moisés con los mejores maestros que podía haber en la época, entrenado en las mejores artes, destrezas, oficios. Se estaba educando como un auténtico príncipe de Egipto. Moisés es un caso excepcional con dos madres. Una lo instruía en la fe y otra en sabiduría. Qué sabio es el Señor, cómo hace las cosas. Cuando Moisés fue adulto, observaba cómo el pueblo donde él se estaba criando, al ser hijo adoptivo de la hija del faraón, él pertenecía a la familia real y podía observar cómo maltrataban a su propio linaje, a sus familiares y a otras personas, cosa que no sentarían bien en el interior de Moisés. Por eso él, siendo adulto, tuvo que tomar una decisión muy difícil, muy difícil. De tratarlo a la ligera o tratarlo en piel de otro puede ser fácil, pero él tenía que decidir si mantenerse viviendo en el palacio o ir a vivir como un esclavo, si vivir siendo rico o vivir siendo pobre, si vivir siendo libre
o vivir siendo un esclavo. Si vivir en el palacio donde se adoraban estatuas e ídolos, o vivir en el fango donde se adoraba al Señor. Así fue como Moisés salió. Dice que es un hecho que la fe en el libro de Hebreos lo engrandece y lo recoge, porque dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible. Por eso sigue diciendo el autor de Hebreos: por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Este hecho de salir Moisés es llamativo porque además observó un hecho que provocó un incidente fatal, y es que uno de los egipcios maltrataba a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos, y Moisés interpeló y fatídicamente golpeó al egipcio. Previamente miró para un lado, miró para otro lado. Cuando una persona mira antes de hacer algo, es que sabe que lo que va a hacer no está bien. Y en este caso Moisés sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y cuando algo no conviene hacerlo, lo mejor es no hacerlo, porque aunque no nos vea nadie, Dios siempre nos ve. Y además, porque las cosas que no se deben de hacer, no se deben de hacer. Pero Moisés, después de golpear a este egipcio, lo enterró y pensaba que nadie se había enterado de la cosa. Por eso al otro día se presentó delante de las autoridades hebreas, quizás disponiéndose como el libertador, quizás disponiéndose como un hombre potente, poderoso en palabras y en obras. Aquí estoy yo, aquí está Moisés, yo os ayudaré. Pero la reacción del propio pueblo apesadumbró a Moisés. Moisés fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera, la mayoría de los judíos rechazaron al Señor Jesús cuando vino por primera vez. Él parecía ser el príncipe y el juez perfecto para Israel, pero ellos no le querían a él. Al rechazar a Moisés le dijeron: no queremos que gobierne sobre nosotros. Y de la misma manera que Moisés, Jesús fue rechazado en su primera venida. Por eso, después de este incidente, incluso le dijeron a Moisés: ¿cómo quieres tú gobernar en nosotros? ¿Acaso nos quiere golpear como hiciste ayer con el egipcio? En ese momento Moisés percibió que el incidente del día anterior había sido revelado por alguien, quizás la misma persona a la que ayudase, y que si esto lo sabía las autoridades hebreas, también lo iba a saber el faraón. Por eso dice la escritura que, oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Vemos aquí donde está Gosén, la parte de Egipto, y cómo tuvo que ir muy lejos hacia el oriente, a la zona de Madián. Probablemente Moisés en este momento sentía que el plan de Dios para su vida estaba totalmente desestructurado. La oportunidad que tenía para liberar a su pueblo se había desmontado y que no había nada que él pudiera hacer. En este momento quizás Moisés se sintiese un inútil. Pero así son las cosas del Señor. Todavía no era el tiempo del Señor. Se habían cumplido 430 años, no se habían cumplido de la estancia de Israel en Egipto.
Moisés había aprendido muchas cosas en el palacio, muchas cosas de su madre, pero aún la escuela de la vida le tenía que enseñar otras cosas, como ser el hombre más manso del mundo. Y además le tenía que enseñar otra cosa, que no sería con su mano, no sería con su poder, con el que sería Israel libertado, no sería por mano de un hombre, sino que sería por la mano de Dios. Moisés tenía que aprender a depender del Señor. Y esto lo iba a aprender en la nueva tierra, en las experiencias que iremos aprendiendo durante los próximos capítulos de este relato tan bonito de la historia de Moisés. Que el Señor os bendiga. Hasta otro día, si Dios quiere.